Muy buenos días. Las fábricas chinas estabilizan su crecimiento en un nivel sólido de expansión, respaldando la visión de que la recuperación continúa, junto al anuncio de que la mayoría de vacunas funciona contra la variante india del virus, la última, la de Moderna, que ayer conseguía tocar nuevos máximos históricos en bolsa. El tono hawkish de la Fed lleva hoy al oro a cerrar su peor mes en 4 largos años. El S&P 500 encarrila su quinto mes consecutivo de ganancias. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y con las bolsas que están de media en torno a un 90% por encima de los mínimos marcados justo después del estallido de la pandemia en marzo de 2020 y que encarrilan su quinto trimestre consecutivo de avances gracias al progreso en las vacunaciones y a la reapertura económica, ahora eso sí mirando de reojo a las implicaciones de la variante Delta del virus y en si puede retrasar o ralentizar ese proceso, aunque de momento con confianza sobre el hecho de que los datos siguen mostrando una recuperación brillante de la economía y también de que las vacunas parecen mostrar efectividad contra esa variante india del virus. Hoy con el PMI manufacturero en China mostrando que las fábricas mantienen crecimiento sólido en el mes de junio, aunque han levantado un poco el pie del acelerador por la disrupción global de chips que tanto está afectando la industria. Y ayer ya vimos cómo la confianza del consumidor de The Conference Board en Estados Unidos repuntaba este mes hasta su nivel más alto de la era de la pandemia, o cómo los precios de la vivienda repuntaban en abril a su ritmo más rápido de los últimos 30 años. Eso sí, alimentando al mismo tiempo las dudas sobre si iniciar ya o no ese tapering en la Reserva Federal. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, aseguraba ayer que quería ver primero un acelerón en la creación de empleo antes de ponerse a reducir las compras de bonos, aunque después decía que esperaba ya ese tirón en los datos del mercado laboral en agosto y en septiembre, mientras que el miembro del organismo, Christoph Weller, ha defendido hoy que la evolución tan brillante de la economía empieza a dejar claro que hay que pensar ya en empezar a retirar al menos algunos estímulos puestos encima de la mesa contra la crisis de la pandemia. En su opinión, la inflación y el empleo van a cerrar muy cerca de objetivos ya de la Reserva Federal a finales de año, por lo que el tapering probablemente llegue antes de lo anticipado, es lo que dice Weller, y ve una subida de tipos muy factible en el año 2022. Tono sin duda hawkish por parte de otro miembro más de la Reserva Federal norteamericana ante el claro tirón de la economía. Los oficiales de la Fed y el mercado aguardan ya impacientes a evaluar el dato de empleo, el NFP, las nóminas no agrícolas que vamos a conocer del mes de junio este viernes y que va a resultar clave sin duda para evaluar si efectivamente la creación de empleo se está o no acelerando. Analistas pronostican la creación de más de 650.000 puestos de trabajo en junio y una nueva bajada de la tasa de paro al 5,7%, lo que sin duda respaldaría esa visión de que el mercado laboral empieza a pisar de nuevo el acelerador en la salida de la crisis del virus. Hoy tendremos ese indicador adelantado aperitivo del NFP, como siempre, con el ADP de empleo, la creación de puestos de trabajo en el sector privado. Eso sí, el miedo al repunte de contagios de la variante Delta sigue presionando también los ánimos en el lado contrario en las últimas jornadas, con el temor a nuevas medidas que ya son una realidad en cuanto a mayores restricciones de viajes a Reino Unido, uno de los países más afectados por esta variante, restricciones que han impuesto desde Hong Kong o desde España y que quiere imponer también la Unión Europea a propuesta de Angela Merkel, o en Australia, donde más ciudades siguen imponiendo restricciones y medidas de confinamiento que ya afectan de nuevo a más de la mitad de la población en medio de críticas hacia el gobierno por el retraso en el proceso de vacunación. En el plano político, dos apuntes. El presidente norteamericano Joe Biden sopesa una nueva orden ejecutiva que restringe el poder de las grandes empresas. Según avanza Wall Street Journal, la administración está desarrollando una orden ejecutiva que quiere fortalecer la supervisión de las industrias que perciben como dominadas por un pequeño número de empresas, un intento por controlar el poder precisamente de poquitas compañías en buena parte de la economía, según fuentes de la Casa Blanca. Y por otro lado, el presidente norteamericano en las últimas horas ha prometido seguir presionando al Congreso hasta que esté sacado adelante ese plan de infraestructuras bipartisano. Dice que quiere sacar adelante
adelante a la vez también ese ambicioso plan de impuestos y gastos más amplio que llevará a cabo, o que es importante para poder llevar a cabo el resto de su agenda en el plano económico. Y estamos viendo, como decíamos, ese ajuste de carteras en el tramo final del mes de junio, el quinto positivo consecutivo para el S&P 500, y también del segundo trimestre del año, el quinto consecutivo de ganancias para las bolsas globales, gracias, como decíamos, a ese proceso de vacunación y de reapertura económica. Vemos como además el petróleo lleva camino de cerrar su mejor primer semestre del año desde el año 2009, sin duda por esa confianza también en la recuperación de la demanda, de la confianza en la recuperación robusta de la demanda global de crudo, gracias también en buena parte, como es lógico, a las vacunas. Estamos viendo hoy, eso sí, pues con subidas un poquito más tímidas para el Brent, 0,15% arriba, $74,46, 0,35 avanza el crudo americano, sosteniendo de momento el nivel de los $73 por barril, y muy pendientes ya de esa reunión de la OPEP y aliados, en la que en principio van a analizar un posible aumento de la producción en el día de mañana. En cuanto a las bolsas asiáticas, hemos visto cómo han imperado los avances durante buena parte de la sesión, aunque por ejemplo en Tokio se han desinflado un poco los indicadores en el tramo final de la jornada. Hoy con datos mixtos en Japón, hemos visto tirón de la confianza de los consumidores de los hogares en el mes de junio a medida que se ha ido relajando el estado de emergencia, pero en el lado contrario, la peor caída para la producción de la industria del último año, tras un menos 5,9%, datos eso sí del mes de mayo. El Nikkei más 0,07%, el Topix Index menos 0,1%, el Hansen de Hong Kong hasta ahora pierde un 0,3%, el Shanghai Composite avanza medio punto porcentual, el CSI 300 un 0,6%, y ya al cierre de la jornada el Kospi surcoreano y la bolsa de Australia han cerrado con avances superiores al medio punto porcentual. En cuanto a las bolsas europeas, los futuros de momento vienen en negativo hasta ahora, parecen decantarse finalmente por el terreno de las ventas, caídas de entre el 0,15 y el 0,4% ya para los principales indicadores del viejo continente, que se han dado la vuelta, porque esta mañana venían en positivo gracias a esos nuevos máximos históricos que alcanzaban ayer las bolsas de Wall Street. Una jornada en la que esperamos indicador clave de inflación en la eurozona, para ver si da un poquito más de respiro, como espera el mercado, al Banco Central Europeo. Se espera un más 1,9% desde el 2% que había marcado en mayo, ya en línea con el objetivo de estabilidad de precios del organismo que preside Christine Lagarde. Esperamos también inflación en Francia junto a precios al productor, que también tendremos en Italia, datos de balanza corriente en España, y ya hemos visto cómo el PIB de Reino Unido ha caído una décima más de lo esperado en el arranque de año, marcado por el repunte de contagios y la extensión de las restricciones contra la pandemia del coronavirus. Algunos apuntes en el plano corporativo que nos van llegando. Miramos hoy a Deutsche Bank, porque habría tenido problemas, en este caso en ese proceso de salida a bolsa de su unidad en Hong Kong, después de que la licencia de esa salida a bolsa haya expirado por un error en sus empleados, en su personal, que no habían renovado dicha licencia. Es lo que avanza el diario Financial Times. Línea Directa va a pagar su primer dividendo, la filial aseguradora de Bankinter, tras salir a bolsa. En este caso, compañía va a repartir 26,6 millones entre sus accionistas el próximo 7 de julio. Hoy, por cierto, descuenta dividendo Ebro Foods en el mercado continuo, 0,19 euros brutos por acción. Y hablamos de BBVA, que se ha estrenado en las macroemisiones de deuda de la Unión Europea como entidad colocadora para el fondo Next Generation. La Comisión Europea ha captado en esa emisión otros 15.000 millones de euros en bonos a 5 y 30 años con una fuerte demanda, además de esta referencia. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street vienen bastante planos, con cierta indecisión, como decíamos, después de esos nuevos máximos marcados ayer para el S&P 500 y para el Nasdaq, en una jornada en la que esperamos referencias, como decíamos, del mercado laboral, con esas solicitudes semanales de hipotecas, en especial con ese ADP de empleo que vamos a tener y que es el indicador adelantado, lógicamente, del NFP que tendremos este próximo viernes, ventas de viviendas pendientes, inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía y, por supuesto, más mensajes desde la Reserva Federal, que al final es la que está marcando el paso en los mercados financieros. Hoy escucharemos a Thomas Barkin, el presidente de la Fed de Richmond, y también a Rafael Bostic, presidente de la Fed Atlanta. Feliz sesión.